Corrían los años 10 del siglo pasado. La frase solía oírse comúnmente en los comercios de venta de disco. Buenas tardes, jefe, ¿me da un pacho? El comerciante comprendía sin más explicaciones. El poeta, Francisco García Jiménez, solía contar que Juan Maglio, alias Pacho, llegó a convertirse en sinónimo de disco, sobre todo en el interior del país, gracias a la inmensa popularidad obtenida por el músico y a la extraordinaria difusión de sus grabaciones. Nacido en el barrio porteño de Palermo y criado en Boedo, su hijo, este dato es para Sergio Veloso, su hijo fue un gran jugador de San Lorenzo. Decía, criado en Boedo, se iniciaría en el fuelle ensayando a escondidas con el pequeño bandoneón de su papá, Pantaleón Maglio, italiano, enamorado de la música, y de doña Carmen Dodero, argentina, emparentada con los célebres navegantes, con la cual tuvo 9 hijos. El caso es que papá, cuando descubrió la travesura de que Juancito le sacaba el bandoneón, lo tildó de pazzo, que en italiano quiere decir loco. El propio Pacho lo explica, lo cito. Mis compañeros de juego no podían pronunciar correctamente aquella palabra y les salía Pacho. Poco a poco se fue divulgando el sobrenombre y así continuaron llamándome hasta que el tiempo se encargó de confirmarlo, llegando a conocerme más que por mi verdadero nombre de pila. Fin de la cita. Como dijimos, Juan Maglio, Pacho, se inició con aquel pequeño bandoneón hurtado a escondidas de su papá, de 13 voces. A su padre al final se lo terminó regalando porque era una cuestión obvia. Y más tarde comenzó el aprendizaje formal del instrumento. Pero pasó a un bandoneón de 35 voces. Su profesor del barrio era Luis Almeida, que tenía el seudónimo del Negro Cototo. Pacho sucesivamente fue pasando a instrumentos más grandes, uno de 44, otro de 52, otro de 65 y hasta uno de 71 teclas, hasta llegar a un bandoneón de 75 voces en su consagración. Este último fue construido especialmente para él y con el que terminó de conquistar a sus desbordados hinchas que lo seguían a modo de ritual. Pero, siguiendo su andar cronológico, sepamos que en 1898, con 18 años apenas, comenzó a tomar lecciones con Domingo Santa Cruz y un año más tarde debutaba en el Café El Vasco de Barracas, con un trío junto a Julián Urdapilleta en el violín y en la guitarra Luciano Ríos, nombre ligado durante muchos años a las formaciones de Pacho. Más tarde, alrededor de 1903, formó un cuarteto con Luis Guerrero en el violín, José Guerrero en flauta y el infaltable Luciano Ríos, como dijimos, en una viola bordonera. En 1910 tocó por primera vez en el legendario Café La Paloma y en cuyo veredón, Avenida Santa Fe, frente al Arroyo Maldonado, hoy la Avenida Juan B. Justo. ¿Recuerdan los besos de Cadícamo en Apaniagua? Café La Paloma, en las noches brumosas se pasean las sombras de Tito, Arolas y Bardi. Bueno, con menos poesía, digamos que el local era tan pero tan concurrido por las ratas que Juan Maglio y sus músicos parecían una versión moderna y aumentada del flautista de Hamelin. Cuando los integrantes del conjunto se negaron a seguir tocando en tales condiciones, el propietario corrió a los ratones y los músicos se encargaron de atraer una nada despreciable cantidad de gente.
De La Paloma, el cuarteto pasó al Café Gariboto, lo que es hoy Avenida Pueyrredón y San Luis. Al Ambos Mundos, que estaba en Paraná, casi Corrientes. Después a La Morocha, Salvador María del Carril y Corrientes. Y seguramente a otros sitios, no me cabe duda. Hasta volver en 1922 al Café La Paloma, ahora ya con un éxito estruendoso y sin ratas. Fue allí donde el conjunto fue contratado para grabar en Columbia y se transformó en lo que pomposamente se denominó la orquesta típica criolla Juan Maglio Pacho. Ahí tocaban 4 músicos, por eso lo de pomposo título, ¿no? Pero qué músicos. José Pepino Bonano, violín corneta. Carlos Hernani, Machi, en la flauta. Otra vez Luciano Ríos, pero en una guitarra de 7 cuerdas. Y, por supuesto, Pacho en el bandoneón. La venta de discos y la fama del bandoneonista, uno de los mayores de aquellos días, eran ya imparables. Pero la mazurca La Morocha, que no es el tango La Morocha, tocado solo con su fuelle, batió récords de venta, sabiendo disimular lo precario de la grabación. Tomen en cuenta que fue en 1913. Escucharemos juntos la mazurca La Morocha en este primer corte de Los Territorios Secretos.
éxito de Pacho en esos años que Columbia Record, empresa de José Tallini, lo incorporó como socio en 1912, teniendo por eso participación en las ganancias. Al poco tiempo mereció una publicación distinta al resto de los artistas de la casa. Pero esta prosperidad se vio severamente afectada por la depresión originada por la Gran Guerra, determinando el cierre de la casa Tallini y el fin de Pacho como accionista. También en 1912 actuaría en el Café Bon Marché de Montevideo. Su popularidad era tal que tuvo que intervenir la policía por el gentío que se juntó en la calle para poder verlo y escucharlo, en tanto los coches se amontonaban en la cuadra. Fue en ese mismo año que Pacho se inició en la composición musical. Su primer tango se tituló El Zurdo. Luego vendrían numerosos temas musicales, algunos de los cuales trascendieron a su tiempo. Sábado Inglés, Royal Pigalle, Armenonville, donde fue gran figura durante mucho tiempo. Un copetín, tango argentino, ¿Qué has hecho con mi cariño? O los valsecitos, Violetas y Princesas. A veces firmaba estas composiciones como Oglima, que es Maglio al revés. Gardel le grabó 10 temas, entre ellos La Cuyanita y Tango Argentino. Incluso escribió varias obras teatrales, Maglio, que en su momento podríamos decir que fueron exitosas. En 1920 organizó su nueva orquesta acorde con los tiempos que corrían. Sumó al bandoneón de Rafael Rossi y el de Nico Primiani, a Benito Juliá, a Salvador Viola y al pibe Rossi en violines, Juan Carlos Guío en piano y José Galarza en flauta y batería. Sí, oyeron bien. En 1920, Juan Maglio, Pacho, tuvo la insolencia de meter una batería en su orquesta. Más allá de lo innovador, era un tipo que apostaba al futuro desde el tango. 9 años después, en la fila de bandoneones, haría aparecer a un jovencito de 15 años, un tal Aníbal Troilo. O, como contara a los 15 años, con la misma edad que Pichuco, incluyó a Biaggi, a Rodolfo Biaggi, a quien hace poquito le dedicáramos una columna. En el piano de la orquesta estuvo bastantes años don Rodolfo Biaggi, siendo un pibe. Sin embargo, los días gloriosos de Pacho se habían ido. Se fueron junto con aquel tango canyengue del barrio Bravío, de la Guardia Vieja, que supo interpretar como los mejores, sin dudas. No obstante, en sus últimos años continuaba actuando con el ahínco de su juventud al frente de sus formaciones finales, un sexteto al estilo antiguo, uno de cuyos violinistas era Albino Bardaro. ¿Recuerdan la anécdota de Biaggi de Bardaro tocando en el cine y que Maglio lo fue a buscar para incorporarlo, ¿no? Quisiéramos con la columna de Manos Brujas. El trío Pacho, integrado por 3 bandoneones, también fue creación de él. Los hermanos José y Luis Servidio y el mismo Pacho. Trío que más tarde formaría con Scorticati, con Clausi y con Di Chico en los bandoneones, actuando Pacho como director del trío. Una curiosidad se da a partir de 1930, cuando forma un conjunto para interpretar música paraguaya, exclusivamente polcas, la mayoría de las cuales llevaban títulos en guaraní.
A lo largo de su carrera grabó cerca de 900 temas, la gran mayoría instrumentales. Cuando recurrió a cantores solamente actuaban o los hacía actuar como estribillistas, siendo Carlos Vivan la voz más destacada de sus orquestas. 3 meses antes de morir, el 17 de abril de 1934, graba por última vez para Odeón. Grabó la ranchera Qué Esperanza, de su autoría. Y del otro lado el vals Recordándote, de Gerardo Metalo. Sus últimas apariciones fueron, ¿por dónde? Por nuestra radio Belgrano, en ese año, 1934. Poco después, fue internado en el Hospital Ramos Mejía y, siendo un fumador empedernido, dicen que solía fumar entre 5 y 6 atajos de cigarrillo por día. Bueno, eso es lo que lo lleva en definitiva a la muerte, ¿no? El 14 de julio del 34, de 1934, de regreso a su casa en Bulnes 948, Bulnes y Guardia Vieja, a 5 cuadritas de boliche de Roberto que nombramos tanto. Ya perdidas las esperanzas, sus pulmones dijeron basta. Sepan, por sobre todas las cosas, que él terminaría por imponer la primacía del bandoneón en las orquestas típicas, o como escuchábamos hace unos minutos, fue el primero en grabar con un solo de bandoneón. En su mesa de trabajo quedaban varios tangos inéditos que no había alcanzado a titular, como si no hubiese querido poner punto final a su vida, a su existencia, a su trayectoria, consagrada desde luego al género del tango. Vamos a irnos con un tema de Raúl de los Hoyos, interpretado por Juan Maglio, por Pacho, con la orquesta de él, esa de 1930. Y por supuesto, Chapo, Juan Maglio Pacho.